Buenas noches con todos. Quien se dirige a ustedes, la doctora Ángela María Zambrano Ceballos, jueza constitucional de Santo Domingo. Aboco conocimiento a la presente causa en señal del artículo 7 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. En concordancia con el artículo 86, numeral 2 de la Constitución del Ecuador, por tanto, este juez constitucional de Santo Domingo es quien tiene competencia para conocer y resolver la presente acción. El día de hoy nos encontramos convocados para que se lleve a cabo la audiencia de acceso a la información pública con número de proceso 1746-0-2018-00-585. Puedo certificar si nos encontramos en el lugar, día y hora señalados para desarrollar la presente audiencia pública y además si se encuentran presentes los legitimados indispensables para la realización de la misma. Certifico que nos encontramos en el día y hora señalados 29 de enero del 2022. De igual forma, debo manifestar que se encuentra presente como parte de la legitimación activa y en representación de la Defensoría del Pueblo la abogada Xiomara Yamile Palma Cedeño y la abogada Joana Lisset Delgado Santana en representación de la señora Patricia Ochoa. Por su parte, en la legitimación pasiva se encuentra presente el abogado César Daniel Vélez Cedeño, representante de la Secretaría de la Presidencia del Ecuador. Así también la abogada Rosa Margarita Cano Briones, subsecretaria jurídica de la Presidencia del Ecuador. Y la abogada María Fernández Ponce Carreño, delegada de la Procuraduría General del Estado. Una vez contestado, se encuentra presente los legitimados previo a iniciar y dar por instalada la presente audiencia. Se le comunica a las partes que deben guardar la compostura y respeto. Asimismo, tienen el derecho libre y personal en sus intervenciones con sustentos. A todos los presentes se les indica que tienen prohibido grabar, filmar o utilizar cualquier dispositivo que pueda interrumpir la audiencia. Si no cumplen con estas disposiciones, se ordenará que abandonen la sala. Pregunto a las partes procesales si están de acuerdo o tienen alguna objeción respecto a la validez procesal o si se ha omitido alguna solemnidad sustancial. Además, que se manifiesten acerca de la competencia de este juzgador. Doy la palabra a la parte legitimada activa. Señora jueza, no tengo nada que aportar, así que devuelvo la palabra. Muchas gracias. De igual manera, doy la palabra a la parte legitimada pasiva. Puede encender su micrófono. Señora jueza, no tengo nada que alegar, por tanto se ha cumplido con todo lo dispuesto de manera legal y oportuna. Devuelvo la palabra. Muchas gracias. No habiendo ninguna objeción a la validez procesal, ni se ha omitido solemnidad sustancial, al estar de acuerdo con la competencia de este juzgador, declaro instalada la presente audiencia. De la materia constitucional, del proceso de garantías constitucionales de acceso a la información pública, la misma que se llevará a cabo bajo los principios de inmediación, concentración y celeridad. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su artículo 14, nos manifiesta que cada parte tiene su tiempo máximo de 20 minutos para su intervención, pero por cuestiones metodológicas tendrán un tiempo de 10 minutos a las partes. Se le concede la palabra a la parte accionante, primero a la abogada Lisset Delgado Santana, en representación de la señora Patricia Ochoa. Tiene la palabra, abogada, puede encender su micrófono. Muchas gracias. Soy la abogada patrocinadora en el caso del general Gabela en representación de la señora Patricia Ochoa, esposa del general Gabela. Vengo a manifestar las actas del comité que conociera el caso Gabela en el año 2013, ya que estas no aparecen. El comité fue negligente y perdió las actas. El funcionamiento y la actividad y el comité, especialmente a partir de mayo del 2013, fue cometiendo varios errores, sumidos en un momento de secretismo, al punto de no entregar y facilitar el acceso a la información sobre las actas, grabaciones, videos y sesiones de delegaciones descritas por los ministros. También cabe recalcar que los informes sobre el cumplimiento de la delegación y entre otras falencias que también se perdieron. Cabe recalcar, señora jueza, que en el artículo 81 de la Constitución de la República del Ecuador garantiza el derecho a acceder a las fuentes de información pública. En especial haremos énfasis sobre el artículo 47, señora jueza, en el cual voy a leer la parte pertinente de este artículo. El objeto y el ámbito de protección.
Esta acción tiene por derecho garantizar el acceso a la información pública cuando ha sido denegada expresa tácitamente, cuando se creía que la información proporcionada no es completa o ha sido alterada cuando se ha negado el acceso físico de las fuentes de información. También se procederá a la acción cuando la denegación de la información se sustente de carácter secreto reservado de la misma. Señora jueza, también tengo que manifestar que los medios de prueba que se le ha dado a usted han sido solicitados pertinentes, como la copia del contrato para que se realice el comienzo al dicho contrato que se realizó en las fojas número 31, la certificación de la entrega y en la foja número 32 del año 2013. La edición de este testimonio anticipado desde el perito Roberto Mesa, que está en la foja número 34, pues tengo que manifestar que con respecto al testimonio anticipado del señor Roberto Mesa Mieles, que fue el perito, nos indica que no puede venir a nuestro país por falta de garantías. Él siente el temor al regresar al Ecuador porque su vida y su trabajo están en peligro, ya que su trabajo fue entregado a otra persona. Cabe recalcar que en la primera parte también vamos a dar mención que el contrato específicamente había una cláusula de confidencialidad, el cual nos dice que no podía entregar el documento original, es decir, que nadie podía tener acceso a una copia de este informe que se realizó en 71 reuniones y lo hicieron 88 personas. Dentro de estas personas habían 26 ministros, pero en las firmas realizadas de este perito fue contratado por el gobierno del señor Rafael Correa y que su pericia tuvo un precio de $23.400. En un testimonio anticipado, el ex ministro de Justicia, el señor Augusto Ochoa, hace mención que no elaboró un informe final de su trabajo. En esto estamos especificando que el señor Roberto Mesa ni traspasó a otro servidor y dejó la información sin custodia de seguridad por 8 meses, hasta que en agosto del año 2018 se hizo un inventario de testimonio, y donde está anticipado el señor Rafael Correa, donde se excusó aduciendo que su agenda se encuentra muy ocupada. Como estaba hablando, cabe recalcar que en la foja 18 yo solicito a la presidenta de la Presidencia de la República, que tiene acceso a la información, para poder tener una legítima defensa y una técnica de defensa a favor de la señora Patricia Ochoa, esposa del señor Gabela. Y en la foja número 19, que también la voy a presentar, se mencionó los requisitos de la fecha del 20 de septiembre del año 2018 en que se solicitaron las copias certificadas de las actas del comité en el caso Gabela del año 2013. Debo de comunicarle que no es posible entregar la información, ya que estos documentos solicitados antes atentamente a la Presidencia de la República, señora jueza, están perdidos. Como medio de pruebas en las fojas 18 y 19 que también fueron entregados, en las cuales yo he pedido que se me entregue la información con respecto al caso Gabela, en especial el informe número 13 del año 2013, el encuentro afectado de este dicho caso. Y no puedo hacer una legítima defensa. Sin nada más que decir por el momento, señora jueza, muchísimas gracias. Gracias, señorita abogada. Se le concede la palabra a la abogada Xiomara Palma Cedeño en representación de la Defensoría del Pueblo del Ecuador. Tiene la palabra, abogada. Puede encender su micrófono. Muchas gracias, señora jueza. Para constancia del registro, soy la abogada Xiomara Yamilet Palma Cedeño, en representación de la Defensoría del Pueblo del Ecuador. Comparezco ante usted para interponer la presente acción de acceso a la información pública de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 91 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con los artículos 9, literal B, y artículo 47 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Como Defensoría del Pueblo, nosotros hemos presentado esta acción de acceso a la información pública por el pedido de un informe final realizado el 9 de abril del 2018 mediante oficio DP 2018-0131-0 hacia la Presidencia de la República, al amparo del artículo 19 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, LOTAI, y el artículo 11 de su reglamento, que se entreguen copias certificadas del informe final elaborado por el Comité Interinstitucional y todos los documentos, denuncias, actas que contengan testimonios y criterios técnicos especializados y que se hubieran adjuntado al mencionado informe.
Sin embargo, la respuesta que se nos dio el día 19 de abril de 2018, mediante oficio número PRSSG 2018-0046-0, por parte de la Subsecretaría General de la Presidencia de la República del Ecuador, me permite leer, señora jueza, textualmente lo que nos dijeron. Luego de la revisión efectuada tanto en la Secretaría General Jurídica, Dirección de Gestión Documental y Archivo de la Presidencia de la República, como en la Dirección Nacional de Archivos de la Administración del Sistema Público, no se ha encontrado la documentación por usted requerida. Tenemos aquí, señora jueza, la presente informe que se nos dio a nosotros en esta respuesta. Entonces, tenemos que tras estos hechos se observa que la Presidencia de la República, con este oficio, se nos ha negado expresamente el acceso a la información pública, puesto que al alegarse que esta información no se encuentra en sus archivos, que es de conocimiento público, que el informe final se elaboró por el Comité Interinstitucional para conocer, investigar, analizar y pronunciarse sobre la denuncia de la señora Patricia Ochoa Santos en torno a la muerte del señor Jorge Fernando Gabela Bueno, ex comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Si bien es cierto, señora jueza, esta acción de acceso a la información pública protege el derecho a la transparencia de las actuaciones de todas las instituciones del Estado, especialmente cuando se trata de una posible vulneración de los derechos humanos. Nosotros, en nuestro escrito, hemos argumentado que uno de los derechos que se encuentran en conflicto es el derecho a la verdad, y en este sentido, este derecho es acceder a cualquier tipo de información, documentos, archivos, registros y toda información en posesión del Estado. Nosotros aquí estamos solicitando la acción por acceso a la información pública. Hasta aquí mi intervención, señora jueza. Muchas gracias, señorita abogada. En este momento interviene el legitimado pasivo, primero con la intervención del abogado César Vélez Cedeño, representando de la Secretaría de la Presidencia del Ecuador. Tiene la palabra, por favor, puede encender el micrófono. Muchas gracias, señora jueza constitucional de la ciudad de Santo Domingo Los Áchira. Buenas noches, compañero representante de la Defensoría del Pueblo y representante de la esposa del ex general Gabela, al igualmente colega de la Procuraduría General del Estado y de la Presidencia de la República del Ecuador. Primeramente, señoras juezas, debo manifestarle que es mi obligación hacerles saber, yo, César Daniel Vélez, su secretario general jurídico de la Presidencia de la República del Ecuador, el cual mediante decreto número 84 del 24 de mayo de 2017, por ende, el señor presidente de la República emitió decreto totalmente, en la cual prácticamente él nos decía que yo asumiera la representación total y parcial sobre su persona. Señora juez, luego de escuchar el argumento de parte de los señores de la Defensoría del Pueblo y del abogado de la señora, del ex general Gabela, mi intención aquí no es para incomodarle, ni para violentar derecho tampoco, ¿no? Más bien, ni para contradecirle lo que ellos han argumentado básicamente. Por ende, al contrario, el Estado ecuatoriano profundamente se sensibiliza con tan reparada pérdida como fue de la familia Gabela. Pero en este caso, señora jueza, vamos a discutir dos cuestiones que son muy importantes. Una, contradecir la verdad o no de un informe, tanto más cuando al existir un proceso judicial que ha llegado a audiencia de juzgamiento, y el segundo es con respecto al acceso de la información. Negar el acceso a la información básicamente es lo que nos está replantando dicha demanda. Señora jueza, recordemos que el día 9 de abril de 2018, mediante oficio de la Defensoría del Pueblo, la cual emitió a la Presidencia de la República, con fines de que el señor presidente emita copia certificada de todos los anexos referidos al caso, por consiguiente, propicie el informe final elevado por el Comité Institucional de todos los informes que se están pidiendo aquí, ¿no? Por lo consiguiente, señora juez, el 11 de abril del 2018, la Secretaría General de la República del Ecuador emitió una sumilla hacia la
Secretaría General Jurídica de la Presidencia, pidiéndole que se le cumpliera a la petición de la Defensoría del Pueblo en cabalidad. Sin embargo, señora juez, en el proceso de búsqueda de los documentos conforme con la ley orgánica a la información pública, señora juez, yo personalmente y con gesto de transparencia emití informe a la señora directora técnica del área de archivo de Presidencia de la República del Ecuador, en cual yo le solicité personalmente que se me cumpliera la petición que nos piden los señores de la Defensoría del Pueblo, para que se remita a mi despacho dicha información y así poderle yo personalmente entregarle en las manos a dicha institución. Lo cual mediante memorando del 2013, de cual el memorando del día 13 de abril del 2018, numeral PG, se me remitió por parte de los señores directora del área de archivo dicha información. Que en efecto, dicho documento, luego de la búsqueda exhausta, no se encuentra en los archivos de información alguna. Señoras juezas, el objeto de la garantía jurídica, ¿cuál es? ¿Por qué estamos en esta instancia? Debo recalcar lo siguiente, el objeto es para que se cumpla en el artículo 47 de la Ley Orgánica y Garantía de Jurisdiccionales, así como se contempla en el artículo 18 de la Constitución del Ecuador. Bueno, cuando existe violación en un derecho, básicamente. Cabe recalcar que la información pública es un derecho humano y los derechos humanos no son absolutos, también tienen limitaciones. En este caso existen dos limitaciones que son la limitación jurídica y la limitación factible. Quiero presenciar rápidamente lo que es la limitación jurídica como tal, ¿no? Esta limitación se encuentra escrita en la ley, en el artículo 20 de la organización, en la ley orgánica del acceso a la información pública, y nos dice claramente que establece los límites. Esto nos quiere decir, señora juez, lo siguiente, que dicha solicitud no aplica más obligaciones de las entidades o instituciones que constan en el artículo 1 del mismo cuerpo legal, que no se puede emitir o crear o producir un informe falso en la cual no reposa en la base de datos de los archivos de la República del Ecuador. Caso contrario, de no existir, tienen que emitirse un escrito de negación de la solicitud total. Señora juez, mediante oficio número RPG del 2018, dirigido a mi persona por parte de la Subsecretaría General de la Presidencia de la República del Ecuador, me pone a conocimiento de todos los anexos requeridos por mí, lo cual se me ha demostrado que no existe informe, por ende, la Defensoría Pública necesita o requiere a su cargo. Este informe no reposa en los archivos, señora juez. Ahora bien, ¿cuáles son las respuestas? ¿Cuáles son las respuestas en este artículo 47? Nos habla bien claro. La ley de acceso a la información pública. Aquí nos dice bien que para que exista una violación del derecho de la acción del acceso a la información pública, debería, por lo tanto, el primer supuesto existir y no se cumple, señora jueza. Cuando se creyera que la información no está completa, no podemos analizar si no existe algo, porque no se encuentra automáticamente en los archivos de la presidencia, señora juez. Señora juez, para el ejercicio del derecho de la contradicción por parte de la legitimada activa, puede revisar los documentos que voy a aportar con pruebas en el oficio de la señora Saika, directora técnica del área de archivo, y se entregue todos los anexos pertinentes al caso Gabela, en la cual pueden ellos tener acceso públicamente. Sin embargo, señora jueza, no se puede decir que existe una violación en derecho al acceso de la información pública, cuando estamos demostrando que hemos dado cumplimiento con todo lo requerido y previsto en la Constitución y en las leyes, que no tenemos obligación de crear ese documento, ya que no existe tales documentos. Muchas gracias, señora juez. Gracias, abogado. A continuación se le concede la palabra a la abogada Rosa Cano Briones, subsecretaria jurídica de la Presidencia del Ecuador. Por favor, puede encender el micrófono. Muchas gracias, señora jueza. En esta intervención, con respecto a lo dispuesto por la legitimación activa, debo manifestar lo siguiente. En realidad,
hemos dado cumplimiento con lo previsto tanto en la Constitución como en la ley. No está en nuestras obligaciones crear documentos que no se encuentren o reposen en los archivos de la presidencia, que bueno, es el lugar en donde debieron haber estado dichos documentos. Si bien es cierto, se crearon obligaciones por medio de un decreto ejecutivo, pero no es responsabilidad de la administración actual, mucho menos de los funcionarios públicos actuales, que ese informe repose en los archivos de la presidencia. De ser el caso, en caso de existir alguna duda, se deberá presentar la correspondiente denuncia para que se inicie la investigación y se determine qué ha ocurrido con dicha información si es que se demostrare que esos documentos en verdad han llegado a la presidencia de la República. Debo manifestar lo que determina el artículo 16 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el cual se manifiesta que el accionante a una garantía jurisdiccional, en este caso el acceso a la información pública, debe presentar pruebas de que ha habido una vulneración de un derecho. Me voy a detener en esa parte. Revisando el expediente, señora jueza, hemos verificado que ninguna de las supuestas pruebas agregadas al expediente están debidamente certificadas. Son impresiones simples de notas de prensa y de un supuesto Twitter que debió haber sido desmaterializado para que forme parte de los elementos probatorios que le permitan a usted, señora jueza, tomar decisiones. En ese sentido, la parte accionante ha incumplido su obligación de probar sus acertos, incumpliendo así con lo previsto en el artículo 16 de la Ley Orgánica de Garantía Jurisdiccional y Control Constitucional. Por ello, pedimos que se impugne las supuestas pruebas presentadas por la parte accionante, por cuanto no sustenta debidamente sus afirmaciones. Cabe recalcar, señora jueza, que no nos corresponde probar dónde se encuentra la información, sino probar por qué se ha contestado de manera clara que, hecho los esfuerzos de buscar dicha información que entendíamos debió haber estado formando parte de los archivos generales de la presidencia, no hemos podido encontrar esa información. Y es por ello que al no contar con ella, hemos respondido que no es posible atender favorablemente la solicitud del accionante, lo que no significa que se haya vulnerado el derecho a la información pública. Por eso, señora jueza, procedo a presentar copias certificadas de los memorándums correspondientes que garantizan y certifican que dicha información no forma parte de los archivos de la Presidencia de la República. Con ello, obviamente, solicito que se tome en consideración lo señalado por el artículo 20 de la Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública. No obstante, con el compromiso del Gobierno Nacional y la función ejecutiva de garantizar el acceso a la verdad, no tenemos que ocultar nada, señora jueza. Hemos solicitado, de hecho, al Ministerio de Justicia que haga la entrega correspondiente de las copias debidamente certificadas o compulsas de toda la información que conste en sus archivos referente al caso del señor Gabela. Por ello, señora jueza, dispongo a presentar copia debidamente autenticada por la Notaría del Oficio número MGDHC CGAF DSG 2018-0064-O del 4 de mayo del 2018, dirigido al señor David Pérez Padilla, que es Director Nacional de Atención Prioritaria y Libertades de la Defensoría del Pueblo, en el que se ha remitido 900 hojas útiles de copias debidamente certificadas respecto de lo requerido por la Defensoría del Pueblo en relación a la totalidad del informe, sus anexos y todas las situaciones que han solicitado tanto la Defensoría del Pueblo como los señores familiares del señor Gabela. Con ello, señora jueza, demostramos que la intención de la Presidencia de la República es la misma que los familiares del general Gabela, que conozcan la verdad. Respecto de los cuestionamientos al informe, yo no soy la persona adecuada para referirse a aquello. Simplemente demuestro, señora jueza, con esto que no ha existido la vulneración del derecho al acceso a la información pública. Con todo esto, solicito, señora jueza, que se deseche la demanda y se ordene el archivo de la misma y que se conste mediante sentencia que no ha existido vulneración del derecho a la información pública por parte de la Presidencia hacia la parte accionante. Muchas gracias, señora jueza. Le devuelvo la palabra. Gracias. Una vez que se han culminado las intervenciones de los legitimados, se da paso al derecho a la réplica.
Se les recuerda a los mismos que tienen tiempo máximo de 5 minutos para su intervención. Se le concede el derecho a la réplica al legitimado activo, la abogada Lisette Delgado Santana, en representación de la señora Patricia. Tiene la palabra, puede encender el micrófono. Muchísimas gracias, señora jueza. Por pertinente el acceso a la réplica, me acojo a ello, y a mis colegas porque en todo momento han dicho sobre los informes, pero yo pregunto si el juez, quien creó el comité interino interinstitucional, en ello solicita y no saben dónde reposan los archivos ya antes mencionados, ya que según las personas que están ahí no saben si están o simplemente desconocen del caso. Señora jueza, puesto a esto, solicitamos el acceso a la información en el año 2013. Se nos fue llegando, como tengo en el documento, en la hoja número 87, en donde he solicitado dónde están, y no me es difícil, pero se me dificulta que se proceda con una defensa técnica eficaz para salvaguardar los intereses de nuestro caso. Pues cabe recalcar que el 10º anticipado, el exministro de Justicia, Augusto Ochoa, hace versión al perito Roberto Mesa, en la parte en la que no afirmó sobre su confidencialidad, que no se puede entregar y no pudo realizar en ningún momento. También cabe recalcar que el tercer producto para la entrega a otras personas, el estimado señor, el exministro ya antes mencionados, dijo que podía evidenciar los documentos sin orden cronológico, pero a falta de documentos que estaban a cargo de asistentes, directores, a quienes se responsabiliza por incumplimiento del manejo y la administración de los bienes y servicios públicos. Para esto el ministro afirma que él no está con un informe final de su trabajo, sino que traspasó a un servidor con la información sin custodia ni seguridad por más de 8 meses en agosto del año 2018, en el cual también cabe recalcar que se hizo un inventario, incluso la Fiscalía General del Estado pidió que se determinen responsables incluso a las personas que realizan las custodias de toda esta documentación. Vuelvo y pregunto, ¿dónde están los informes? Si nosotros desde el comienzo hemos solicitado la información, pero nunca se nos ha permitido llegar a nuestras manos para poder dar una buena defensa. Pero como última acotación, señora jueza, pues en la parte de la jurisprudencia, no quiero mencionar el juicio número 17-204 del 2016 o el número 03-822 de la Cervecería Nacional, en el cual es favorable el acceso a la información. Sin nada más que recalcar, me acojo al derecho de la réplica. Y le devuelvo la palabra, señora jueza. Muchas gracias. Muchas gracias, abogada. Se le concede el uso al derecho a la réplica a la abogada Palma Cedeño Xiomara en representación de la Defensoría del Pueblo del Ecuador. Le doy la palabra, puede encender el micrófono. Muchas gracias, señora jueza. Tengo algo más que acotar respecto a la legitimación pasiva en relación al informe final que menciona aquella. Debemos mencionar que como Defensoría del Pueblo sí recibimos un informe por parte del Ministerio de Justicia relacionado al caso, con unas copias certificadas, pero únicamente estas copias no firmaron luego de verificar que estaban incompletas, ya que no tenían el original, sino que solo nos facilitaron aquellas copias certificadas. También la verificación del informe del perito no tenía una firma de responsabilidad, por lo cual no teníamos una información completa. Además, también debemos mencionar y referirnos a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su artículo 10, que establece sobre la custodia de la información. Señora jueza, ¿me permite leer? Es responsabilidad de las instituciones públicas, personas jurídicas de derecho público y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente ley, crear y mantener registros públicos de manera profesional para que el derecho a la información se pueda ejercer a plenitud, por lo que en ningún caso se justificará la ausencia de normas técnicas en el manejo y archivo de la información y documentos para impedir u obstaculizar el ejercicio del acceso a la información pública, peor, a su destrucción. Entonces, señora jueza, la legitimación pasiva ha mencionado que se ha entregado el informe, y es así, señora jueza, que como Defensoría del Pueblo recibimos ese informe, pero no tuvo firmas de responsabilidad, es decir, no tenía el informe original y por ende nos dieron unas copias incompletas, una información incompleta también, señora jueza. Señora jueza, ¿es usted competente para delimitar aquello?
último, me quiero referir al artículo 23, en el cual establece que los funcionarios de las entidades de la administración pública y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente ley incurran en actos u omisiones de generación ilegítima de acceso a la información pública, entendiéndose esta como información que ha sido negada total o parcialmente, ya sea por información incompleta, alterada o falsa, que proporcionaron o debieron haber proporcionado, serán sancionados. Literal C. Destitución del cargo en caso de que, a pesar de la multa o suspensión impuesta, se persistiere en la negativa de la entrega de la información. Señora jueza, es competente para tomar la decisión correcta. Muchas gracias. Hasta ahí mi intervención. Gracias, abogada. Ahora se le concede el uso del derecho a la réplica a la abogada Rosa Cano. Le doy la palabra, puede encender el micrófono. Muchas gracias, señora jueza. Haciendo uso de mi derecho a la réplica, voy a ser muy puntual. El artículo 47 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional nos establece el objeto y ámbito de la acción del acceso a la información pública, la cual, cuando sea negada de manera expresa o tácitamente, cuando se creyere que la información proporcionada no es completa o ha sido alterada, claramente vuelvo a recalcar que la Presidencia de la República no posee estos documentos. Al crearse el Comité Interinstitucional, la dirección quedó bajo del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Nosotros no podemos ingerir en las decisiones de dicho ministerio. Por tanto, recalco que esta acción está planteada a una entidad que no tiene competencia sobre estos documentos. Si bien el artículo 20 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece también de manera muy puntual: la solicitud de acceso a la información no implica la obligación de las entidades de la administración pública y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente ley a crear o producir información con la que no dispongan o no tengan obligación de contar al momento de efectuarse el pedido. La Presidencia de la República no puede ponerse a crear documentos para satisfacer las necesidades de la Defensoría del Pueblo o de la abogada particular. Nosotros, como institución del Estado, tenemos que proveer de lo que se nos ha hecho llegar. Se nos hizo llegar los documentos ya mencionados, pero que los documentos estén incompletos, señora jueza, no es competencia de la Presidencia de la República. Eso lo debe aclarar el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Hasta aquí mi intervención, señora jueza. Gracias, abogada. A continuación interviene el abogado César Daniel Cedeños Vélez. Tiene la palabra, puede encender el micrófono. Buenas noches, señora jueza constitucional. Bueno, aquí solamente quiero acatar en un solo punto. Cabe mencionar claramente cómo la Presidencia de la República ha sido notaria, contundente con toda la información pertinente que se ha venido solicitando y entregando. Por ende, yo creo que nosotros también tenemos preocupado como institución del Estado, inmerso en todo lo que ha sucedido con la familia Gabela. Pero todo está ahí claramente, amplio y libremente. Por ende, señora jueza, yo creo que se debe deshacer esta demanda por motivo de que no hay constancia alguna de que hayamos violado algún tipo de derechos a la información. Esa es mi intervención, señora jueza. Muchísimas gracias. Muchas gracias. He escuchado las intervenciones de la parte en el uso de su derecho a la réplica. A continuación voy a dictar la resolución que a este juzgador le corresponde. Una vez que el suscrito ha escuchado las partes procesales de este caso, en el acceso a la información pública, tipo de procedimiento de garantías constitucionales presentada por la abogada Palma Cedeño Xiomara Yamilé en representación de la Defensoría del Pueblo y la abogada Joana Lisset Delgado Santana en representación de la señora Patricia Ochoa. Por su parte, los legitimados pasivos que se encuentran presentes, el abogado César Daniel Vélez Cedeño, representante de la Secretaría General Jurídica de la Presidencia del Ecuador, así también la abogada Rosa Margarita Cano Briones, subsecretaria general de la Presidencia del Ecuador. Al iniciar esta presente audiencia, se ha consultado a las partes aquí presentes sobre si se ha omitido una solemnidad sustancial y sobre la competencia del suscrito juez. Al respecto a la legitimación activa, no se ha presentado ninguna alegación en referencia a esto.
al igual que la legitimación pasiva, no ha presentado ninguna alegación sobre eso. Siendo así, la juez competente para conocer y resolver sobre la presente causa con acta de sorteo el 27 de enero del 2018 a las 9 horas con 4 minutos se ha realizado al respecto del sorteo de la ley, trayendo la competencia sobre el suscrito juez. Una vez que se ha conocido el presente caso, encontramos la demanda presentada por la Defensoría del Pueblo a cargo de la abogada Palma Cedeño Xiomara Yamile y la abogada Joana Lisset Delgado Santana como abogada particular de la señora Patricia Ochoa. La misma que por ser una acción de acceso a la información pública, en su parte pertinente han alegado que la Presidencia de la República no ha suscrito la información que ellos han solicitado, por cuanto considero vulnerados sus derechos constitucionales de acceso a la información pública en la petición concreta que ellos formulan, la cual es la siguiente. Con antecedentes expuestos y mediante la presente acción de acceso a la información pública, solicito que en razón de lo establecido por así ameritar el caso, luego el trámite pertinente mediante sentencia debidamente motivada declare que la Presidencia de la República vulneró el derecho al acceso a la información pública, garantizada en el artículo 18 de la Constitución de la República del Ecuador, que ordene y entregue el informe final elaborado por el Comité Interinstitucional y todos los documentos, denuncias, actas, testimonios y criterios técnicos especializados que se hubiesen adjuntado al informe final. Esto y cuanto a la demanda presentada por la Defensoría del Pueblo y la abogada patrocinadora. El suscrito juez también tiene que referirse sobre los documentos que han anexado. A los mismos encontramos unos documentos suscritos por la abogada Palma Cedeño Xiomara Yamile con oficio de P 2018-0126 con fecha 28 de enero del 2018, en lo cual su parte pertinente ellos solicitan a la Presidencia de la República copias certificadas, testimonios, criterios técnicos especializados en el informe final. Asimismo, la parte legitimada activa ha presentado un escrito por parte de la señora Patricia Ochoa, en el cual suscribe que también necesita los siguientes documentos. Copias certificados que se rinda el testimonio por parte del señor Roberto Mesa, perito contratado, un informe del Comité Interinstitucional y demás documentos. Por su parte, la legitimación pasiva ha presentado los siguientes documentos con oficio PRS del año 2018 41120, con fecha 28 de enero del 2018. Suscrito por el doctor Lenín Cuarta, asesor jurídico de la Presidencia de la República del Ecuador, suscribe a la doctora Saskia María Bravo, que se limita a los documentos mencionados por parte de la parte actora. Al respecto, la doctora Saskia María Bravo, con documento PRG 2018, número 004610, con fecha del 28 de enero del 2018, menciona de su parte pertinente que ha proveído de los documentos al doctor Lenín Cuarta, los mismos que le ha proveído de la siguiente manera: acta de testimonios y denuncias. A su vez, en su parte pertinente, ellos mencionan que el informe final de la Comisión Interinstitucional todavía no se encuentra presente en la Presidencia de la República. Una vez presentados estos documentos, la Procuraduría General del Estado, haciendo eco de la voz del Estado, ha hecho referencia a los mismos documentos que por su parte pertinente también han mencionado que la Presidencia de la República ha cumplido su deber de proveer toda la información. Asimismo, hace eco de que no se ha podido brindar el informe final, por cuanto no ha sido entregado a la Presidencia de la República. Estos son los documentos que han sido presentados en el siguiente caso. La suscrita juez hace referencia a la motivación en el artículo 18 de la Constitución de la República. Nos dice que todas las personas en forma individual o colectiva tienen derecho a acceder libremente a la información generada en entidades públicas o privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva o información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información. En su sección cuarta, la acción de acceso a la información pública en su artículo 91. La Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional, en el capítulo quinto, se encuentra la acción de acceso a la información pública en su artículo 47. Que establece el objeto y el ámbito de protección. Asimismo, en su artículo 48, normas especiales.
En la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 20, también establece los límites de la publicidad de la información. Y en el título 5 del recurso al acceso a la información, en el artículo 22. Una vez que el juez ha motivado de la siguiente manera, eficiente y todos los documentos, todo el proceso y cómo se ha desarrollado la presente audiencia, corresponde al suscrito juez a emitir la siguiente resolución. Una vez que se ha escuchado las partes procesales y sus alegaciones, producidas todas aquellas las pruebas pertinentes ante este juez, emite su presente resolución. Administrando justicia en el pueblo soberano del Ecuador, en la Constitución de la República del Ecuador y las leyes del Ecuador, la demanda por acceso a la información pública presentada por la Defensoría del Pueblo, recibida por la abogada Palma Cedeño Xiomara Yamile y la abogada patrocinadora Delgado Santana Jonas. En representación de la señora Patricia Ochoa, la misma que ha sido negada por cuanto la Presidencia de la República ha proveído los documentos de estas denuncias y testimonios a la parte requeriente que se la ha negado, por cuanto la Presidencia de la República, como legitimario pasivo, ha demostrado de manera documental, de manera clara y precisa, que los documentos del informe final no recaen en su poder. En ese momento, asimismo, la doctora Saskia María Bravo, de manera motivada, informó que esos documentos todavía no los tiene el comité, por cuanto la Presidencia de la República no sería la que debe accionarse para que tenga sus documentos. Entonces, hasta aquí mi presente resolución, queda finalizada la presente audiencia, que la señorita secretaria suscriba y notifique a las demás partes y señale el día y la hora en que finaliza esta audiencia. Muchas gracias.